Buenos días, tarde con todos. ¿Cómo han pasado? Yo soy Hans, para los que no me conocen, yo soy Hans Fazaña. Soy encargado acá de la iglesia de los jóvenes, adolescentes y niños. Así que estoy a las órdenes. Estábamos aquí en el auditorio, estábamos cantando una canción que decía: no temeré al mal, pues Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de qué temeré? Verdaderamente cuando cantamos esta canción, la sentimos, sabemos lo profundo que es, sabemos lo que le estamos diciendo a Dios, y es lo que vamos a tratar en esta mañana y tarde. Usted tiene que salir convencido en esta mañana de que Dios con usted está y que no debe temer. Usted debe salir esta mañana diciendo: yo sé que Dios está conmigo en todo momento. Así que esa es mi misión ahora, tratar de explicar un poco este tema muy controversial. Entonces, hemos estado tratando o vamos a comenzar esta serie llamada Los Mandamientos N. Este es un mensaje, es el segundo mensaje que vamos a dar, y vamos a hablar y tratar de explicar por qué son los mandamientos N. Déjeme contarle un poquito, ir un poquito atrás. Y Jesús, creo que todos saben, Jesús llegó a la tierra y empezó algo totalmente nuevo. Nuevos mandamientos, nuevo pacto con Dios, nos enseñó a relacionarnos con Dios perfectamente, nos enseñó a relacionarnos con el prójimo, fundó movimiento nuevo, iglesias nuevas, y después murió. Para muchos de los seguidores esto fue un game over, se acabó. Para otros quedaron así con un sinsabor. Pero luego Él resucitó y comienza a puntualizar nuevamente las cosas que Él ha enseñado, cosa por cosa, y puntualizó lo que Él decía hacer y lo que Él deseaba hacer. Y básicamente en esa época todos sus seguidores quedaron con esa religión de resurrección. Era lo único que tenían. Y toda esa mezcla de conocimiento estaba ahí en su cabeza. Después vivieron la emoción de ver resucitar con quien ellos habían vivido, habían compartido y almorzaron. Eso los apasiona a ellos y los hace ver la vida de una manera diferente. Les deja un gran mandamiento y comparte Él un gran mandamiento que se preocupa, y es lo que hemos estado compartiendo durante mucho tiempo en esta iglesia. En Mateo 22, del 36 al 40, le preguntan: maestro, muchos le decían maestro porque verdaderamente lo consideraban maestro, y otros le decían maestro porque querían hacer lo que a él, simplemente en forma burlesca. Y le dicen: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, ojo, y el más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Este nuevo mandamiento que hace al practicante que inmediatamente lo aplique a los otros 10 mandamientos. El amor. El amor hace que nosotros practiquemos los otros mandamientos. Una aplicación muy clara. ¿Cuál de nosotros que amamos verdaderamente vamos a matar a alguien? Nadie, ni se te cruza por la cabeza a robarle y tantas cosas más. ¿Cuántos de nosotros ponemos a Dios como primera cosa en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo sentimos y lo vibramos? Ese fue el nuevo mandamiento que dejó Dios a nosotros. Pero tras de ese nuevo mandamiento también hubo un sinnúmero de enseñanzas, muchas enseñanzas, y yo en esta mañana vamos a hablar de una exclusivamente, pero Jesús
dejó 5 enseñanzas claras o 5 no claros, los cuales tenían que cumplir sus seguidores. No tengas miedo, no peques, no te preocupes, no juzgues y no dudes. 5 cosas claras que Jesús repetía a cada uno de sus seguidores. No temas, no peques, no te preocupes, no juzgues y no dudes. Y eso durante esta serie vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Así que hoy vamos a hablar de no temas. No temas. En otras palabras, no tengan miedo. Cuando leía esta prédica yo decía, wow, la verdad que nuestra sociedad está llena de temores. La gente está llena de temores. Y veo a veces que hay esos, ahora último, que comienza a temblar la tierra y la gente corre, brinca, salta y comienza a escribir en las redes, se acaba el mundo, prepárate, y tiembla y se vuelven a Dios, se arrodillan. Y verdaderamente, si usted se da cuenta, nuestra vida está llena a diario de temores. Con nuestros hijos que se enfermen, con nuestros negocios que vayan bien o que quiebren. A veces solamente buscamos a Dios porque necesitamos que Él nos solucione esos temores, pero lo buscamos mal. Así que Jesús se dedica a hacer una guerra a los temores. Una guerra, pero fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, Él dice muchas veces, no tengas miedo porque tú vales más que unos pajarillos. No te preocupes de cómo vas a vestir ni cómo vas a comer. No te preocupes a los que matan el cuerpo, preocúpate a los que matan el alma. No se turbe tu corazón. Y así un sinnúmero de cosas. Una guerra contra el temor. ¿Por qué será? Porque nuestra sociedad vive atemorizada. ¿Tienen o no tienen miedo? Claro que tenemos miedo. Claro que tenemos miedo. Así que Jesús habla con sus discípulos y les dice, ok, han pasado mucho tiempo ya conmigo, han aprendido muchas cosas, ahora vamos a la práctica. Vamos a practicar todas esas experiencias que ustedes han vivido. Entonces le dice, van a hacer una misión y van a ir a cumplir ciertas cosas y los envía. Pero cuando los envía, le dice, paren un ratito ahí. Van a hacer esta misión, pero lo que va a ocurrir al hacer esta misión es lo siguiente. Los van a perseguir como ovejas en medio de lobos. Los van a matar, los van a azotar, los van a meter presos, los van a hacer de todo. Ahora piense usted, yo no soy Jesús, pero Jesús estando aquí al frente, dice, gente de Alianza San Borondón, cristianos comprometidos, años de discipulado, van a salir a evangelizar. Y ustedes, ¡gloria a Dios! No temeré. ¡Ay, el Señor! Pero espérense un ratito. Vienen las letras pequeñas, que tienen que leerlas. Los van a perseguir, los van a meter presos, los van a insultar y los van a azotar. Y usted mete el retro y creo, no sé cuántos van a salir de aquí de la... Nos atemorizamos. Inmediatamente viene el temor a nuestra vida. Y Jesús les dice, ok, esto va a suceder. Esta es la realidad que va a suceder. Y le plantea lo siguiente en Mateo 10:28. Esto va a suceder, pero les voy a decir lo siguiente. No teman a los que matan el cuerpo, porque les van a dar duro. Pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y siempre Satanás anda tergiversando todas estas cosas, por eso que andamos temerosos. Él dice, ok, preocúpense de su cuerpo es lo que vale. Una sociedad muy preocupada por la estética, por el cuerpo, gente que se suicida porque considera que no tiene un cuerpo hermoso, ¿verdad? Y muchas cosas materiales, aferrados a las cosas materiales, y nos estamos olvidando nuestra alma, que escucha, que ve
¿Qué es lo que siente? Cuidado, dice. Déjese de tener temor por su cuerpo, por los que dañan tu cuerpo. Preocúpate por los que dañan tu alma, que puede ir al infierno. Así que otra vez los deja en duda a los seguidores. A ver, espérate un ratito. Primero nos mandas, después nos dices que nos van a seguir y ahora nos dice que tenemos que tener cuidado con este tema. En el Mateo 29, 10, 29 al 31, dice lo siguiente. Viene la explicación para que se calmen y para que se tranquilicen. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, si uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita, ninguno de ellos, caerá a la tierra sin que el Padre lo permita. El 31, 29. Siguiente. Y Él les tiene contados a usted aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Verdaderamente creemos esas palabras? ¿Sabe que a mí me confronta cuando hago siempre leo la Escritura? Verdaderamente digo, verdaderamente yo creo estas palabras. Verdaderamente creo que Dios está teniendo el control de algo tan pequeñito, tan insignificante que eran los gorriones en la época. Lo más barato que la gente comía eran esos gorrioncitos y Dios les decía, tranquilos, nada pasa sin que yo lo permita. Yo soy el que tengo el control, pero ustedes tienen que hacer su función. No tengan miedo, no tengan miedo. Entonces comienza pensar que todas estas situaciones de temor de estos seguidores de Cristo, porque ellos querían seguirlo, ellos querían conocerle y querían aprender más de él, porque él estaba comenzando a hacer milagros. Quizás viene de otra historia más atrás, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer Mateo 8, 23 al 24. Y aquí vamos a sacar algo importante en esta historia. Mateo 8, 23 al 24, y dice así. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Él invita a sus discípulos a seguir. El 23. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el lago una gran tormenta, que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Paremos un ratito ahí. Vamos a esa situación. Jesús invita a sus seguidores a treparse a la barca. Ellos se trepan a la barca. Dentro de los seguidores había gente experta en el mar, pescadores. Por ahí había un recaudador de impuestos que me imagino que sí haber dicho, bueno, esto sí es estar seguro porque llevo aquí a 2 hombres expertos en el tema, en vientos y cosas. Pero ¿saben qué? Llega un momento, dice la Escritura, que el viento es tan fuerte y las olas tan altas que comienzan a inundar la barca y Jesús estaba dormido. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre? Están perdiendo el control. Están perdiendo el control. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando perdemos el control, nos llenamos de temor. Cuando tú crees que tienes el control de todo, tienes el control de tus hijos, tienes el control de la salud, crees que tienes el control de tu negocio, crees que tienes el control de tu vida, tu fe está en la gloria. Tu fe es lo máximo. Venimos a la iglesia, cantamos, damos testimonio y hablamos cosas lindas. Pero cuando pierdes el control, aún con el conocimiento de estar en esa barca, te da miedo porque pierdes el control y ya no lo puedes manejar. Y nosotros estamos cada día controlando la situación de nuestra vida y tenemos temor cuando perdemos el control. Así que muchas veces pensamos que Dios va a sanar a alguien. Y decimos, sí, Dios lo sanó y aparte el médico nos dio una recomendación y fue sano. O tienes un problema en tu negocio y dices, sí, hay un problema y Dios lo solucionó, el abogado hizo tal movimiento y salimos adelante. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando vienen y te dicen, ya no hay nada que hacer,
Hay un diagnóstico terrible en tu vida y dices, ya no hay nada que hacer. Comienzas a perder el control. Por lo tanto, la fe ya no es tal. La fe comienza a flaquear. Y comienzas a decir, Jesús, ¡hey! ¡Sálvame! Jesús está dormido, tranquilo. Él tiene el control. Y eso es lo que vivían estas personas. Estaban perdiendo el control. Y se comenzaron a asustar, como muchos de nosotros nos asustamos y salimos despavoridos cuando se nos mueve la tierra. No tenemos control de eso. Agarra lo que puedas y corre. Temor. Y el 25 dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, yo siempre digo, yo le enseño a los niños, entonces a veces trato de figurarme esa escena, ¿no? De pánico, pálido, Señor. Gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y entramos en pánico y digo, Señor, sálvanos, sácanos de esta situación, nos estamos ahogando. Y para muchos Jesús sigue durmiendo porque sigue enseñando muchas cosas. Pero en esta ocasión, y para muchos también, en Mateo 26 dice, viene la reprensión del Padre. Hombres de poca fe, les contestó. Una vez más, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Sigamos. Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo y los discípulos no salían de su asombro. Los discípulos no salían de su asombro, vivían con Él, compartían con Él. Y verdaderamente Dios hace cosas en nuestra vida que nos dejan asombrados. Yo puedo pensar que muchos de ustedes tienen testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho en su vida. Milagros que ha hecho en su vida. Milagros. Y se quedan asombrados cuando un momento a otro dice, wow, Señor, verdaderamente tú has estado aquí. En esta lección hay una lección importante acá que Dios le está enseñando a su gente. Subir a la barca con Cristo puede implicar que te vas a mojar con Él. Subir a la barca con Cristo va a implicar que te vas a mojar con Él. Y hemos vivido, a lo menos yo, mi vida cristiana siempre he vivido esa enseñanza muchas veces. Si aceptas a Cristo, todo va a ser bonanza. No van a existir esas olas. No van a existir esas dificultades porque todo se va a funcionar. Y cuando algo anda mal, decimos, andas en pecado, Dios se apartó de tu vida. Por eso las cosas andan mal. No funciona de esa manera. Dios siempre está contigo y en la barca. Y si decides andar con Cristo, si decides andar con Él, Él también se va a mojar contigo y tú juntamente con Él. Más aún, si Él te invita a treparte a la barca. Jesús está invitando a esta gente a treparse a la barca, a ir con Él, a compartir con Él. Y viene el temor. En Mateo 8:27 dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? Ese es su Dios, ese es mi Dios, que puede parar la tormenta, que puede ser en un momento de terrible situación, convertirlo en una bonanza, sol. Y lo más hermoso que usted puede ver, ese es nuestro Dios, ese es el Dios de ahora. Ese es el Dios que nosotros le estamos cantando y que le acabamos de cantar. Así que, ¿quién es ese hombre? Ese hombre es el que usted tiene en su corazón. Ese hombre es el que le dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Están temiendo o estamos temiendo al que mata el cuerpo. Y nos estamos descuidando de nuestra alma. Así que sigue la historia de enseñanzas de parte de Dios. Y sigue esta historia cuando Jesús da de comer a los 5,000. Tremendo milagro en Mateo 14.
Tremendo milagro para los seguidores que estaban ahí, que decían, no vamos a poder darle de comer, tranquilo, vamos a solucionar el problema aquí, vamos a hacer que esto se multiplique. Los seguidores de Cristo viven esa experiencia. Se multiplica el pan, se dan de comer, yo imagino que todos, wow, qué bien, gloria a Dios, otra vez más, gloria a Dios, bendito sea el Señor, esto vale de testimonio, esto es maravilloso. Ok, es maravilloso, bien, ahora viene la siguiente parte, vayan y trépense a la barca, que yo me voy por acá a orar. Obedientes como siempre, van y se trepan a la barca, no sabían que Jesús les está enseñando muchas cosas. Recién terminadito de hacer el milagro. Así que en Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. El 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. El 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Dios, otra vez, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Y siempre digo, a veces Dios nos está haciendo cosas maravillosas. El hecho que nosotros vivamos, el hecho que traigamos una bebé hermosa aquí a presentarla, es un milagro de Dios. Y ya mañana, cualquier cosa que nos sale de control, cualquier cosa que nos salga de nuestro poder de dominio, comenzamos a dudar de nuestra fe. Y nos asustamos. Y dice la palabra de Dios en 14:27, sigamos por favor. En la madrugada, de nochecita, ¿no? Más difícil la cosa. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados. ¿Qué es eso? Es un fantasma. Es un fantasma. Dios dice, ¿gritaron de qué? ¿Están con miedo? Gritaron de miedo. El miedo vive en nuestros corazones. El miedo está ahí. Pero vuelve otra vez el maestro de maestros y le dice en el 27, pero Jesús les dice enseguida, ¿fallaron? No. Jesús le dice, 27, no teman, yo soy. No teman, yo soy. Ahora esta figura, me acuerdo cuando uno era pequeño y estaba dormidito en su cama, acostadito, ¿no? Y veías una sombra y tú te asustabas y tu papá te decía, tranquilo, soy yo. Y llegaba la paz a tu vida porque era papi que estaba ahí dando vueltas, cuidándote o arropándote. Es igualito. ¿Por qué a mí me daba esa paz que mi padre se acercara esa noche, que en mi primera impresión fue un susto y después se convertía el susto en una paz inmediata? Mi papá me decía, tranquilo, soy yo, porque yo lo conocía. Sabía que era mi padre, sabía que me cuidaba, vivía con él, compartía con él y lo que menos podía hacer era dudar de él. Por eso Jesús en este momento le dice, hey, shh, tranquilo, yo soy. Yo soy. Quizás para ustedes pasa muy rápido ese pasaje, pero el yo soy es que ya me conoces lo que he hecho por ti. Hace un ratito estuve haciendo algo maravilloso. Tranquilos, aquí está papi. El problema que tememos es porque no le conocemos. No conocemos el yo soy. Solamente nos quedamos en la parte del fantasma. ¡Es un fantasma! ¡Corran! ¡Abran la puerta! ¡Salgan! Tenemos problemas en la casa, tenemos problemas con nuestros hijos. ¡Corramos! Viene el fantasma del temor, porque no conocemos al yo soy. Y yo les digo en esta tarde, conozca al yo soy, para que tenga tranquilidad, para que tenga paz. Así que los discípulos comenzaban a conocer.
y entendieron esta lección. No debes temer, aun cuando hay algo que temer. Y también hemos aprendido, ¿no? Porque siempre traemos muchas cosas cuando somos pequeños, que cuando uno se asustaba de los truenos que hay ahora y los relámpagos, tu mamá o tu papá te decía, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí o no? No pasa nada. Mentira, sí estaba pasando. Y con esa costumbre de decir mentira, no pasa nada, que no es una mala intención, simplemente es lo que aprendemos, Jesús le dice a esta gente, tranquilo que sí pasa algo, no debes temer. Y te da la seguridad, no debes temer aún cuando hay algo que temer. Mi hijo, si están los truenos, si hay problemas, no debes temer. ¿Cómo? Aún cuando hay algo que temer. ¿Qué mensaje? ¿Usted cree esa palabra? ¿Verdaderamente lo cree? Por ahí dicen, bueno, no sé. Pero yo quiero que usted repita verdaderamente. Le vamos a cambiar el tono a esta lección. Y usted va a decir, yo no debo temer aun cuando hay algo de qué temer. Dígalo. Diga esta declaración. Esta declaración es poderosa. Ustedes le ganaron a los del primer culto porque yo creo que vienen dormidos. Yo les decía, vamos, repitan. No sé si se quedaban dormidos con mi prédica, pero esta lección es poderosa. No debo temer, aun cuando hay algo que temer. Así que pasa algo después de esto. Pasa algo después de esto porque después de todas las enseñanzas de Jesús, milagros, profecías, multiplicación de panes, sanación de paralíticos, dar la vista a los ciegos, impresionante. Cuando llega el momento final, donde Jesús es arrestado, salen los discípulos y dan la cara y dicen, un momento, Él es mi maestro, nadie se lo lleva. No, corre, que a correr es pampa. ¿Cómo es el dicho? Corre, que todo es pampa. Corrieron. Dios, no puede ser, después de tanta enseñanza, estando en la barca y estando haciéndole milagros, el momento preciso dice, a correr. Y uno de los más aguerridos le preguntan, oye, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco. ¿Seguro que no lo conoces? Negativo, no lo conozco. Yo te vi con él. Mentira, nunca me has visto con él. Tenemos la desfachatez de negarlo. Cuando estamos en aprieto, cuando sabemos que el maestro nos ha enseñado muchas cosas, decimos, yo no lo conozco. Dios, aún así ese que dices que no lo conoces murió por ti. Y de hecho muere por ti. Entrega su vida por ti, mostrándote amor. Y otra vez más, game over. ¿Qué pasó? Quedó todo ahí. Pero hay algo interesante que pasa aquí. Muy interesante. Esta gente pierde el miedo. Y no pierde el miedo por las enseñanzas. No pierde el miedo por los milagros. Pierde el miedo cuando ven que Jesús, su maestro, resucita. Cuando Jesús resucita, ellos cambian inmediatamente. Cambian su actitud, cambian su manera de pensar. Y por eso cuando leemos más adelante la Escritura nos damos cuenta que esta gente que antes corría como loco y era temeroso, cambia y era valiente. Y vemos a un Esteban diciendo, Señor, perdónalo. Yo cuando estudiaba esto no lo entendía, porque no entendía esto. Perdónalo, Señor, y ¡pah! Piedrazo. No lo entendemos muchos. Yo no lo entendía. No entendía cuando Pedro estaba en la cárcel. Perdón, Pablo, discúlpenme, empiezan con P. Pablo estaba en la cárcel, lo azotaban, le pegaban. Y dice que Pablo cantaba himnos. Yo no entendía. Y no entendía porque así cantidad en la historia del cristianismo, cantidad de gente, le cortaron el pescuezo, morían los circos romanos,
de la forma más perversa. Porque ellos entendieron que ese Cristo que murió resucitó. Y una vez que tú entiendes que la resurrección vence a la muerte, pierdes el temor al miedo, porque nuestro principal miedo es la muerte. El principal miedo en nuestra vida es morir. Y morir y pensar que ahí queda game over, se acabó. Pero ellos pensaban lo mismo, por eso corrían a cada instante. Y por eso tú quizás puedas seguir corriendo a cada instante en la vida lleno de temor. Ellos entendieron que en la resurrección está el cristianismo. Un cristiano que cree en la resurrección, cree en la vida. Un cristiano que cree en la resurrección, cree en la esperanza de unirnos, de vernos, de acompañarnos. Un cristiano que cree en la resurrección, se terminó el miedo, hasta aquí llegó. Señor, mi vida es tuya. Tú tienes el control. Yo ya no más. Control sobre mis hijos, control sobre mis finanzas, control sobre mi vida. Hágase tu voluntad. El Padre mismo le digo, ya no haga mi voluntad. Padre, hágase tu voluntad. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos declarar eso? En la historia del cristianismo, o en la historia, se cuenta un relato en la época del emperador Marco Aurelius. Dice que él estuvo en 4 persecuciones. 4 persecuciones. Las más grandes hacia los cristianos. Y había en esa época un escritor, Claudio Galenus. En esa época no se podía hacer autopsias a la gente, solamente podías examinarlos mientras estaban en vida. Ya después que se moría no podías hacer nada. Entonces este escritor iba a los circos y analizaba a los cristianos mientras estaban en agonía. Y algo que a él le sorprendía, y algo que a él le llenaba mucho de no sé qué, la verdad, de no entendimiento, era lo siguiente que escribe. Dice, y escuche bien, la ausencia de miedo a la muerte y lo que viene después es algo que vemos en ellos todos los días. Yo veo que este señor Galenus ha de haber dicho, ¿cómo pueden morir alegres? ¿Cómo pueden morir cantando coros y alabanzas? ¿Cómo pueden morir con una sonrisa? Porque en su corazón ya no existía el miedo. Ellos creían en su resurrección. Ellos creían en la promesa de Dios. Ellos sabían lo que querían hacer. ¿Miedo? Cuando éramos jóvenes decía, ¿quién dijo miedo? Y es una frase que siempre me ha quedado en mi corazón, porque cuando llega el miedo que está presente, yo puedo decir, ¿quién dijo miedo? Y si el Padre dice que no tengas miedo, ¿por qué voy a tener miedo? Así que cuando creemos en la resurrección de Cristo, vamos a vencer a la muerte. Y una vez vencida la muerte, vamos a dejar de temer. Facilito, facilito. Y por lo tanto, no temas a la muerte, excepto a lo que sí debes temer es a lo que te está matando el alma. Y eso es lo que está dedicado al mundo, matarte el alma, confundirte y apartarte de Dios. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y tu alma quizás está haciendo estas 3 cosas ahora en esta mañana. Pero la Biblia dice que Dios ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y cuando habla de la vida en abundancia, no es que te va a llenar los bolsillos de plata como quizás yo algún día pensaba. Vida en abundancia habla de una vida de paz, de tranquilidad, de armonía, de poder abrazar a tus seres queridos y saber que Dios te los presta hasta cuando Él decide. Y cuando Dios decide darte una vida, hasta cuando Él decide, ha venido a darte vida y vida en abundancia. Así que súbanse a la barca. Súbanse a la barca. Jesús está con ustedes.
no está abajo del barco, está con ustedes en el barco. Y si Dios te invita a subirte a la barca, no es que te ha abandonado, te está observando. Y siempre está en control. Siempre está en control de tu vida. Así que Jesús sabe nadar. ¿Alguna vez has subido a una barca donde dice, el capitán es bueno, el capitán se la sabe y tú te subes tranquilo? Bueno, ese es tu capitán. Jesús sabe nadar, Jesús conoce el mar y Jesús conoce todo lo que es en tu vida. Y terminando en esta mañana, quiero decirles una cosa, que quede bien grabado en su corazón. No debes temer, aun cuando hay algo a qué temerle. No debes temer, aun cuando hay algo a qué temerle. Yo quiero pensar en que ustedes esta mañana puedan salir de acá sintiendo verdaderamente la sensación o la seguridad que Dios está con ustedes. La sensación y la seguridad que Dios tiene el control y que nada va a pasar si Él no lo permite. Y más aún si lo conoces, más sabes, sabiendo aún que Él es el yo soy de tu vida. Que caminas con Él mano a mano, día a día, y sabes lo que Él enseña. Así que no corran, vivan. Quiero cerrar con una oración. Quizás a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Porque yo sé que yo también soy humano y también tengo muchísimos miedos. Yo quiero que en esta mañana, oremos al Señor. Y vamos a cerrar con una canción también. Una canción que a mí me gusta muchísimo. Y si la vamos a cantar, cantémosla verdaderamente creyendo. Si quieres pararte, párate. Si quieres cantarla, cántala. Si quieres orarla, órala. Pero cántela sintiendo verdaderamente que usted va a salir de aquí confiando en el Rey, en su Maestro. Padre, gracias. Gracias siempre porque todo lo que tenemos viene de ti, Señor. El despertar, Señor, nuestros hijos, nuestros negocios, nuestra vida, Señor, nada se mueve sin que tú lo permitas, Padre. Padre, quiero pedirte perdón porque quizás muchas veces dudamos, Señor. O quizás dejamos de conocerte, quizás dejamos de caminar contigo, Señor. Por los afanes de la vida, por las cosas que la vida nos ofrece, Dios. Dios, queremos dejarte el control de todo lo que tú nos has dado a ti, Señor. Ya no queremos tener el control nosotros, sino tú, Señor. Señor, quita el temor de nuestro corazón y conviértelo en paz, conviértelo en seguridad. No importa lo que venga, nuestra vida está en la resurrección, nuestra esperanza está en la resurrección. Señor, guíanos este tiempo, Señor, a vivir una vida completamente consagrada a ti. Canta el Señor esta canción y dígale verdaderamente lo que siente o lo que va a sentir, ¿no? Dele, maestro. Que Dios los bendiga y que disfruten su semana confiando siempre en el Señor. Nos vemos.